quien tendrá la responsabilidad el día de hoy y también es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que en un momento más conoceremos más de él, pero que el día de hoy nos engalana poder escuchar su voz en este evento. El maestro José García Mora, conferencista. Pero ¿quién es el maestro José García Mora? El maestro José García Mora es profesor normalista, originario de Jalisco, de la Escuela Normal de Jalisco, egresado también de la especialidad de matemáticas en la Escuela Normal Superior del mismo estado de Jalisco. Obtuvo el grado de maestro en pedagogía en la Escuela Normal Superior de Nayarit. En su desarrollo profesional se desempeñó por aproximadamente 15 años como maestro de grupo de primarias y simultáneamente catedrático de secundaria. Por la vía escalafonaria obtuvo los cargos de director de primaria, coordinador académico en secundaria, subdirector y director de secundaria. Actualmente, desde el 2010, es supervisor de secundarias generales. Su participación sindical inició en la sección 47 de Jalisco, desde ser representante de escuela hasta a nivel delegacional, subcoordinador de región, coordinador de la región, y en 1995 ingresa al Comité Ejecutivo Seccional como secretario de organización. Posteriormente ocupa los cargos de secretario de Trabajo y Conflictos de Primarias y secretario de Créditos, y en el 2004 es electo secretario general de la sección 47. En el 2008, al concluir su gestión, la primera de 4 años, del Comité Ejecutivo Seccional, es invitado a integrarse al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desempeñando responsabilidades, primero como representante en diversos estados, después responsable de comunicación social y vocero oficial del CENTE, integrante de la Comisión Rectora CEP-CENTE de la Alianza por la Calidad de la Educación, coordinador del Colegiado Nacional de Organización y actualmente, a partir del 6º Congreso Nacional Extraordinario realizado en el año 2012, es el coordinador del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales y Negociación. Si tenemos dudas de las negociaciones, no solamente salariales, sino también del área laboral, una persona ilustrada es nuestro conferencista el día de hoy, el maestro José García Mora. Adelante, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Primeramente, muchas gracias por estar aquí y brindarme la oportunidad de establecer una plática con ustedes. Agradezco enormemente al maestro Guadalupe Salinas por su invitación, la presencia de mi compañero Noé Rodríguez, con la representación de nuestro presidente, el maestro Juan Díaz, de mi compañero representante del Comité Ejecutivo Nacional, maestro Asturillo, gracias, a la doctora, la representación de los padres de familia, y a todas y a todos ustedes que han tenido la disposición de dedicar esta mañana a escuchar una visión de los temas sustantivos que tenemos hoy en el ámbito del magisterio, en el ámbito gremial. Y sobre todo, para mí es un gran honor dirigirme a ustedes, primero diciéndoles con mucha humildad, yo soy un compañero suyo, un maestro de carrera, profesor a mucho orgullo, sindicalista, pero todo lo que dijeron ahí ha sido una lucha
muy larga de esfuerzos que solamente me permite venir a comentarles lo que la experiencia y el compromiso nos ha hecho abrevar para poder servir a los compañeros. Digo y ratifico que es un gran honor estar con ustedes, principalmente porque le tengo un respeto muy especial al magisterio de Nuevo León, a mis compañeras y compañeros directivos, a mis compañeros dirigentes sindicales y a mis compañeros en general, quien está todos los días haciendo la labor que dignifica un Estado, que dignifica nuestro país. Y no se los digo por cumplido, se los digo convencido de lo que digo. Yo soy de los que piensan que si tienes algo bueno que decir, hay que decirlo, y si no, hay que quedarse callado. Y no me puedo quedar callado para reconocer uno de los sectores de nuestro gran país, el sector magisterial de Nuevo León. De veras lo digo con mucho aprecio, y me ha tocado compartir con mis amigos de Nuevo León algunas luchas que a lo mejor no son perceptibles aquí, porque cuando tiene que hacerse algo hay que hacerlo sin hacer muchos aspavientos, hay que poner lo que está de nuestra parte y luego que los resultados se reflejen en las respuestas que se entregan a ustedes, y eso lo digo con mucho orgullo, y aquí manifiesto el compromiso de mis dos compañeros dirigentes, desde antes con muchos compañeros que he venido a trabajar acá, pero especialmente con los dos dirigentes actuales, con los dos Lupes de Nuevo León, como les decimos en el contexto nacional, quienes son dos dirigentes muy comprometidos. Y en ello solamente permítanme hacer a lo mejor una indiscreción. Yo creo que el maestro Guadalupe no se acuerda, pero hace aproximadamente 5 años estuvimos aquí en Nuevo León y convocamos de todas las secciones del país a 2 compañeros por sección para hacer un taller y entender lo que ya teníamos 2 años trabajando y no lográbamos explicar de manera mucho más concreta, que era la Alianza por la Calidad de la Educación. Y ahí se discutió muy fuerte, y ahí se pensó que a lo mejor estábamos cometiendo errores, que no era posible que los exámenes para ingreso, y debo decir que ahí estaba Guadalupe Salinas, era uno de los asistentes al taller, y yo era uno de los que estaban temerosos de poder expresar lo que creíamos que era la visión del sindicato en ese momento. Creo que fue una visión que no nos equivocamos. Y hoy que me hace la invitación, yo confirmo que tiene el mismo compromiso de buscar cómo como magisterio respondemos a nuestro país, pero también cómo respondemos a nuestra profesión, porque hoy por hoy, si no hacemos las cosas bien, ni respondemos a nuestra profesión, ni respondemos a nuestro gremio, ni respondemos a nuestro país. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación, de veras, y yo espero, y lo digo también con mucha humildad, espero cubrir una expectativa. Aquí se dijeron muchas cosas que yo creo que no son tan así, pero voy a hacer mi esfuerzo en poder dar una visión de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos tratando de explicar desde el punto de vista más práctico qué es, en todo caso, lo que la reforma nos trajo. Una reforma que, lo digo a título personal, pero creo que está en el ánimo de muchos de ustedes, no logra ser una reforma educativa. Es una reforma en el ámbito educativo con impactos administrativos y laborales. Eso, indudablemente. Yo quisiera decirles hoy, para iniciar, que me permitan poner una primera diapositiva, antes de entrar en el tema, con algo que hoy presiona a los gobiernos, presiona a los grupos sociales, presiona a las organizaciones. Esto que está aquí es uno de los conceptos muy resumido de la nueva teoría de la gobernanza. Todos los grupos sociales, los gobiernos, principalmente los gobiernos contemporáneos, tienen retos significativos. Y en 5 conceptos voy a tratar de resumir cuáles fueron los análisis que a nosotros nos hicieron tomar una ruta estratégica para poder establecer el día a día del quehacer sindical. Primero, así como se dice de los gobiernos, se dice de las organizaciones, y los retos son los mismos. Primero debemos tener legitimidad.
Hoy todos los gobiernos y todos los grupos sociales que tienen una injerencia política tienen un problema de legitimidad, una legitimidad política, una legitimidad institucional. La institucional si no cumplen las expectativas, y la política porque por el proceso que se llegue, al siguiente día alguien está cuestionándolo. Y entonces hay que buscar cómo legitimar diciendo que se tuvo razón en las decisiones tomadas. Y ese es un problema a todos los niveles de gobierno. Segundo, es la potencia. Si no somos potentes, significando esa potencia como una presencia o carencia de capacidades, no vamos a poder responder una expectativa. Y ese es un reto extraordinario, porque los cambios que la sociedad exige, los exige para tener satisfactores. Y si no tiene satisfactores, entonces no tiene a representantes potentes. Enseguida es la competencia. No la competencia de competir unos con otros, aunque también tiene mucho que ver, sino el uso correcto o equivocado de las capacidades. Y esto, si realmente se hace el uso correcto de las capacidades, entonces se llega a la eficiencia. Esta eficiencia que solamente puede tener demasiados u óptimos costos, es decir, que el costo-beneficio sea a favor de la sociedad y de las tareas, a través de las tareas que se impulsan. Si no somos eficientes, vamos a desperdiciar recursos, tiempo, y no vamos a llegar con la eficacia a los resultados que la sociedad espera o que el grupo social espera. Y finalmente es la suficiencia. Ahorita no hay en el mundo un gobierno o un grupo social que se pueda decir que es suficiente para llegar a todos los representados. No hay, pero sí esfuerzos extraordinarios para lograrlo. Y entonces, lo primero que dicen, lo primero que tenemos que pensar es si somos suficientes para resolver los problemas que la sociedad nos ha encargado. Y una conclusión general: ninguna de estas 5 características se logra si no tenemos la convicción de colaborar todos. No hay supermanes, no hay omnipotentes, no existe en nuestras áreas algo que no sea un esfuerzo colectivo y las razones para que podamos impulsar acciones con convicción, con compromiso y con identidad en propósitos comunes. Estas reflexiones nos las hicimos hace 2 años en el Comité Ejecutivo Nacional. Tuvimos una ruta de crisis que no acaba, porque no acaba en el mundo, pero tuvimos que sentarnos a reflexionar si como estábamos haciendo las cosas era lo correcto. Y como dice Einstein, nos convencimos de que no podíamos seguir haciendo las mismas cosas cuando la realidad nos había cambiado. Y esto, creo que todavía estamos en ese tránsito todos, en las diferentes tareas que realizamos en este generoso gremio. Con esto decirles que, encabezados por nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, nos dimos a la tarea de buscar las formas, los mecanismos de cómo servimos mejor, de cómo les ayudamos a ustedes. Y aquí, precisamente con esa visión, hoy me permito entregar un saludo fraternal y respetuoso a nombre de nuestro presidente, que nos ha encargado al maestro Noaya, su servidor, primero saludarlos, ya hará lo propio el maestro, pero de mi parte me encargó mucho que hiciera el mejor esfuerzo para tratar de dar a entender la tarea que nos pidió el maestro Guadalupe, y que es un asunto de ver con mucha precisión cuál es la ruta estratégica del sindicato en un tema sustantivo que es la evaluación. Si me regalan la siguiente diapositiva, cuando nos sentamos en el Comité Ejecutivo Nacional, representantes del Comité Ejecutivo Nacional en las entidades, hicimos una propuesta que presentamos a los secretarios generales y que basamos en un diagnóstico muy objetivo en esto que ustedes conocen perfectamente, que es un FODA, el análisis de los campos de fuerza, y que vimos ahí cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran las debilidades, y encontramos muchas.
cuáles eran nuestras oportunidades y encontramos más. Y luego las amenazas, y también eran muchas. Entonces, desde las fortalezas que teníamos, y la primera y más sustantiva, la unidad de un gremio comprometido con México, de ahí partimos a tratar de desarrollar una vía estratégica que nos permitiera ordenar, sistematizar, o en todo caso, si me permiten decirlo, espero no sea una exageración, profesionalizar la labor sindical. Profesionalizarnos como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde la dirigencia para servir mejor a nuestros compañeros. Cuando lo presentamos, primero cuando lo elaboramos, fue producto de muchas discusiones, reflexiones, contrapropuestas. Y cuando lo presentamos en un órgano de gobierno que se llama Secretariado General, fue más discutido, más fuerte. Y cuando lo presentamos en un Consejo Nacional, también. Es decir, es una ruta estratégica que no está acabada, una ruta estratégica que admite calibraciones, que admite propuestas, que admite también ir revisando, y desde esos 2 años estamos analizando anualmente cómo vamos, qué fortalezas se hicieron, se mejoraron, qué debilidades desaparecieron, quisiéramos que ya hubieran desaparecido todas, qué oportunidades nuevas tenemos y cuáles amenazas ya logramos diluirlas. Y desde ahí planeamos lo que presentamos en la siguiente diapositiva, que es en este análisis 2014, voy a hacer el intermedio, es el último que hicimos, y estamos en este momento integrando toda la evaluación de agosto de 2014 a septiembre de 2015 en una nueva visión, y a partir de ahí trabajamos con estos 8 ejes estratégicos, que en 2013 fueron 6, que nos crecieron 2 en 2014, y que hoy tenemos certeza laboral y no la comunicamos, tenemos una deficiencia. Si la certeza laboral no la vemos con transparencia, con claridad, si no le explicamos cómo es, aunque no nos guste en algunas cosas, pues no estamos haciendo las cosas bien. Si no nos acercamos con los agremiados a decir nuestras dificultades, nuestras visiones, nuestros logros, tampoco. Si no lo hacemos como un sindicalismo que realmente sirva a los trabajadores. Si con esto no logramos la calidad de la educación, no tenemos destino. Si con esto no somos capaces de decirle a la sociedad, y aquí lo digo delante de la doctora, si no somos capaces de convencer a los padres de familia que en esto vamos juntos, no tenemos esperanza de transitar. Y finalmente, todo lo enmarcamos en la vigencia del artículo 3º, no solamente como una forma de recitar una posición política o filosófica, sino como una forma de vida. Si no llevamos a la educación a la relevancia de que sea la forma de vida donde padres de familia y maestros hagamos un binomio inseparable, entonces no tendremos éxito, ni los padres de familia en la expectativa que quieren para sus hijos, ni nosotros en lo que tenemos como compromiso profesional. Por lo tanto, partimos de aquí, y ahora me voy a permitir decirles que desde certeza laboral vamos a entrar, pero algo que hemos encontrado en certeza laboral es un problema profundo. No somos precisos, no logramos entender el lenguaje que hablamos, no nos dice lo mismo a todos. Y aquí quiero citar a don José Mujica, expresidente de Uruguay, cuando esta frase la dijo, era presidente, y ahí le seguimos poniendo ahí presidente. Dice: no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. No es posible. No es posible por todas las intervenciones que tenemos a través de los medios masivos de comunicación, a través de los antivalores que hay en la calle, pero esa es nuestra lucha, no vamos a claudicar. En la segunda parte de esa diapositiva, yo quiero destacar aquí algo que para mí es muy importante. Miren, yo creo que nosotros decimos muchas cosas socialmente en el cotidiano, muchas cosas que no tienen razón. A veces cuando saludamos, lo primero que preguntamos: ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. El que pregunta no siempre quiere saber cómo está el interlocutor.
Ni el que contesta tampoco quiere decirle si le duele un pie o si le duele la cabeza o si se siente incómodo. No, simplemente son frases acuñadas. Y transitamos con una simulación. Parece que nosotros queremos saber cómo está y nos preocupa cómo está. Y otro parece que nos dice que le interesa decirnos que está bien. Y simulamos y no nos entendemos. En la escuela, oye, ¿cómo va tu grupo? Muy bien, todo bien. Ah, bueno, si algo se ofrece, yo estoy, para lo que se ofrezca. Y todos nos decimos cosas que el otro quiere oír, pero no significa que tengamos un compromiso en ese sentido. Y entonces, todo el mundo simulamos y cuando algo no sale bien, decimos, pues yo dije que ahí estaba, tú no me dijiste. Pues sí, pero yo sí necesitaba ayuda, pero nunca llegaste. Pero no me dijiste en qué. Y empezamos a buscar justificaciones en lugar de buscar cómo sí nos entendemos en un lenguaje claro. Y por eso cito esta parte que dice ahí la segunda columna de lo que don Pepe Mujica dice. Dice puntualmente, para no dejar nada fuera, que en la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, a ser honesto, a ser puntual, a ser correcto, a hablar bien, a no decir groserías, a respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, a ser solidario, a comer con la boca cerrada, a no robar, a no mentir, a cuidar la propiedad y la propiedad ajena, la tuya y la de otro, y a ser organizado. Y luego define que en la escuela se aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Y termina con una frase. Que dice, muy difícil es hacer que el latón brille como el oro. Esto, ¿por qué traerlo aquí? A lo mejor está muy descontextualizado. Lo que quiero decir yo, para mí, es que lo que don Pepe Mujica quiere decir en la frase, no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Él dice que cosas le tocan a la casa, no se queda a medias, no se queda en la simulación o en el supuesto de que le entendieron. Y entonces también dice en la escuela qué y cómo colabora además de con conocimientos. Entonces no deja un espacio para que los otros no sepan las cosas como son. Y hoy esto nos está permeando mucho en nuestra sociedad y no entendemos los lenguajes. Cada quien lee en su librito, cada quien ve las cosas que le competen, que le ocupan o que le interesan, y no vemos lo de los demás, no nos vemos en un contexto. Eso nos pasa mucho y es lo que queremos abatir. Por eso hemos llamado a esta plática, hemos preparado un material que tiene que ver con la evaluación docente, con las precisiones. ¿Qué sí es la evaluación docente y qué no es la evaluación docente? ¿Cómo alguien ha impulsado visiones que no tienen ningún elemento de verdad? ¿Y cómo se ha confundido y se ha asustado a los compañeros diciendo cosas que no son? Pero también hay que decir las cosas que sí son. No podemos eludirlas. Hay un marco legal nuevo, y ese marco legal tiene que ver con algo que hicieron en los lugares de toma de decisiones los legisladores, el Ejecutivo. Y hoy nosotros queremos que el propio Ejecutivo sepa puntualmente qué es lo que la ley le obliga y qué a nosotros nos implica también como obligaciones. ¿Qué atribuciones tiene y qué derechos tenemos? Y entonces aquí eso es lo que queremos nosotros hacer. Lo voy a tratar de hacer muy ágil, pero sí tratando de dejar lo más claro posible estas cosas. Primero, definimos cómo se trata a la evaluación en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Primero, la establece como un proceso que considera diferentes momentos y diferentes tipos de evaluación, pero no toda la evaluación sirve para lo mismo o es útil para lo mismo, es para fines distintos. Por lo tanto, está dirigida a diferentes grupos de docentes. Hay una que es general, pero que todavía no llega, que también se va a seccionar.
Y aquí es donde hubo una gran confusión y se pensó que la evaluación era única, que servía para todo y que principalmente servía para castigar. Bueno, la misma preocupación que tuvo cualquiera de los compañeros la tuvimos todos, y en algún momento nos queríamos rasgar la camisa, nos queríamos decir robados, por no decirlo de otra manera. Sin embargo, tuvimos que buscar cuáles son los impactos y cómo establecemos, a partir de entender con claridad qué contiene, cómo estarle diciendo a la autoridad cuáles son las visiones que creemos que no les han llegado a ellos, y hemos establecido interlocuciones que nos permitan y que obliguen que ellos mismos estén diciendo sus interpretaciones, aunque todavía no coincidimos en todas. También debo aclararlo, no es un tema acabado. Entonces, aquí vamos a ver primero cuáles son los tipos de evaluación. Los principales 4 tipos de evaluación. De memoria lo sabemos que la ley del servicio profesional docente, que nace a raíz de la reforma constitucional, regula cuatro momentos o 4 procesos: ingreso, permanencia, estímulos y profesionalización. En pocas palabras, me faltó promoción. En pocas palabras, tienen una ruta establecida que no es para todos los docentes en general, todos los tipos de evaluación. Y ahí tenemos, primero, en el número 1, es una evaluación para ingreso. En el número 2, evaluación diagnóstica. Esta se aplica a los docentes de primer año, porque en 2014 fueron los primeros docentes que entraron en el marco de la nueva normatividad vía examen. Y obvio decir algo que omití cuando mencioné a Guadalupe: cuando discutimos en aquella ocasión la Alianza por la Calidad de la Educación, Nuevo León ya tenía 1 o 2 años que tenía un proceso de examen para ingreso al servicio docente. Esa era una inspiración. Hoy, aquí ya lo que no hubo en aquella ocasión, aquí ya hay una evaluación a los que recién ingresaron. Y esa evaluación es para ver cómo les ayudan, para ver cómo hacen que hagan mejor su trabajo, detectando sus deficiencias y sus áreas de oportunidad. Eso no logramos que sucediera en la Alianza, pero eso lo peleamos mucho en todas aquellas discusiones. El tercer tipo de evaluación es promoción, y el cuarto es la evaluación del desempeño. La separamos así, porque no es lo mismo hablar de evaluación y de procesos escalafonarios ajustados, que hablar de cada una de estas secciones. En la primera, número 1, describiremos a qué se refiere el proceso de ingreso. El proceso de ingreso se da a través de una convocatoria marco que el servicio profesional, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente rige, manda a todas las entidades y solamente les permite 2 modificaciones: los datos de su entidad y las plazas a concursar. Todo lo demás es igualito. Y aquí hemos discutido mucho con la autoridad. Tenemos desacuerdos profundos, que incluso está valorándose pelearnos hasta en los tribunales. No porque seamos antagónicos, sino porque creemos que en justicia corresponde una interpretación distinta que les explico en un momento. Primero, este concurso no es concurso, lo aclaramos, es una evaluación y es un examen solamente para ingreso. Se da a través de una convocatoria, dice la ley, pero en la siguiente diapositiva la dejamos más clara. Se norma en el artículo 24. En este artículo 24 dice que para los concursos de oposición, en los concursos de oposición para el ingreso pueden participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente, así que también cumplan con los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones de todos los demás. Esto dice el 24, así es el ingreso, nada más que hay una salvedad. El transitorio 21º establece una excepción. Los transitorios son las excepciones de la ley para transitar de una normatividad anterior a la nueva. Y en esto el artículo dice que el artículo 24
entrará en vigor 2 años después de publicada la ley. Y esto significa que lo describe, también le da precisión y dice que en esos 2 años se privilegiará el ingreso de los egresados de las escuelas normales, es decir, de los normalistas. Por eso, si nos regresamos a la diapositiva anterior, dice que hay una convocatoria para normalistas y una convocatoria pública abierta. La convocatoria pública abierta no debería tener sentido, no debería hacerse o abrirse antes de que se concluyera la convocatoria de normalistas. Por asuntos de economías en tiempo, la sacan al mismo tiempo que la de normalistas, la sacaron así los 2 años, nada más que hubo una cuestión que nos metió en problemas. Primero, si nos vamos a la siguiente diapositiva nada más, donde está un resumen, aquí la de normalistas rigió 2014-2015 y 2015-2016. Todo este ciclo escolar va a estar regido dándole preferencia a los egresados de las normales. Para el 2016-2017 la convocatoria ya es abierta, todos participan. Y eso pudiera decir, no, ¿por qué mejor los normalistas? No, si nos la ganan otros profesionistas, también tenemos algo de responsabilidad. Hay que ser respetuosos con los demás y vamos a demostrar que en las normales tenemos las competencias para ser los mejores en el ejercicio de la docencia. Y bueno, esto generó una gran confusión. La confusión mayor se dio en el estado de Querétaro, es la que yo conozco. En Querétaro, una participante en la convocatoria pública abierta denunció a los medios que estando en el primer lugar la habían mandado al 112 y acusó a los acuerdos que tomaba el sindicato con la Secretaría de Educación para trastocar el derecho de los participantes. Alguien no supo explicar, eso nos detonó mucho, generó suspicacias, dudas, rechazos y una gran cantidad de comentarios de que se estaba haciendo trampa y que el CENTE era parte de esa trampa, lo cual también nos afectaba porque no era así. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que la compañera sí era primer lugar, pero en la convocatoria pública abierta, no en la de normalistas. Y entonces el 21º decía que la preferencia era para los normalistas. Tenía que agotarse la lista de 111 que había de normalistas para que le tocara a ella y le tocaba el 112. Y si no se agotaba la lista no le iba a tocar. Así de sencillo. Pero nadie explicaba esas cosas. Parecía que todo el mundo se quedaba callado para que siguiera el asunto de que se había trastocado los lineamientos de la convocatoria. No era así. Fue muy difícil explicarlo porque luego hubo muchos momentos en que le entregamos normatividad a los medios, a los mismos que habían publicado la nota, pero ya no les interesaba. No querían publicar lo que nosotros decíamos en base a la verdad y además diciendo que nosotros éramos los más interesados en que se respetara el derecho de todos los concursantes. Pero eso fue muy difícil explicarlo y hoy tenemos que tenerlo con mucha claridad para no malentendernos en estos términos. Entonces, en el término de ingreso llega hasta ahí y solamente les comento una controversia que tenemos. Nosotros le hemos estado diciendo a la Secretaría de Educación, maestro Juan Díaz en su nivel, su servidor y otro grupo de compañeros del área jurídica y del área de desarrollo profesional, así como el área de laborales, le hemos estado diciendo a la autoridad que nosotros impulsamos la visión de que el ingreso al servicio docente no debe ser como el que está fuera del servicio e ingresa, sino como dice el texto del artículo 24, que pueden participar todos los que tengan perfil y que cumplan los requisitos. Entonces, que la plaza vacante se considere una vacante donde va a ingresar un docente, esté dentro del servicio fuera, con el argumento de que dentro del servicio docente estamos los mejores docentes. Eso estamos impulsando, no tenemos éxito todavía, pero estamos ahí como cuchillito de palo y hemos avanzado en algunas cosas porque nosotros creemos que las oportunidades, por un lado laborales, pero también de desarrollo profesional, están en los docentes que ya estamos dentro del sistema. No excluimos a los demás, pero déjenos participar en la igualdad de circunstancias.
no nos den privilegios ni canonjías, que participemos. Y entonces eso todavía se inscribe y creemos que habrá mucha más sensibilidad con el cambio de derrotero que está tomando la propia Secretaría de Educación Pública en el país. Eso ahí lo dejo así como en un corchete para análisis. También aclaro, no hemos avanzado en eso. El segundo tipo de evaluación es la evaluación diagnóstica. Esta evaluación confundió mucho y nos generó graves problemas que también debemos decir con toda honestidad, acusamos recibo. La evaluación diagnóstica es para los docentes de primer año. Esto tiene tres características. Tiene que haber un reporte de cumplimiento de responsabilidades, donde incluso se identifica al trabajador. Tiene que haber evidencias del trabajo que está haciendo el docente y luego tiene que haber un examen. Ahí en la diapositiva le pusimos punteado el tema de permanencia. Permanencia, estos docentes que están en esta evaluación juegan algo de su permanencia, pero este no es el examen de permanencia. Esto solamente es para los que ingresaron en 2014 y el próximo junio o julio será para los que ingresaron en 2014 y luego en 2015, en estos dos últimos ciclos escolares. ¿Por qué nos generó problemas? Miren, primero, para abrir esta evaluación y no hubo la información suficiente y precisa, y debo decirlo que tampoco la organización sindical la tuvo. Hoy han cambiado muchos modos. Mucha de la información que hoy se genera en estos procesos es una información que en el mejor de los casos lo ponen en los portales y en otros casos los mandan a los secretarios de educación de los estados, pero no lo ponen a disposición de la organización sindical. Que es otra lucha que traemos también. No somos ajenos al sistema, ni queremos trastocar las decisiones de la autoridad, pero requerimos conocer, por un lado para acompañar y por otro para evitar malinformación. En esta evaluación se abrió, como dice la ley, cuando concluyen el primer año de servicio y se llama, o se identifica a los egresados que tienen un folio federal y se les dice que tienen que participar en una evaluación que inicia por identificarlos en el sistema, ver si están todavía activos o si alguien dijo, esto no era lo mío, yo ya me fui, yo no quiero seguir en el sistema, esto no es lo que yo pensaba. O dos, si sí está en el sistema, si permanece en el centro de trabajo donde fue asignado de inicio, si tuvo algún movimiento por cambio de adscripción, por los derechos de cambio que hoy tenemos también que defender y puntualizar aquí, o si es un docente que dijo, llegué al final del año, pero yo no me quiero evaluar. Cualquiera de esas circunstancias hacía que el trabajador tenga que estar identificado en una base de datos a través de una encuesta que el director tiene que subir. Ahí hay un campo que fue el campo que nos metió en muchos problemas. Y eso es un campo que dice que si es alta o renuncia. Y luego ustedes debieron haber conocido un WhatsApp que circuló por todo el país y que decía que era una profesora, una directora que se había metido al sistema y que la evaluación docente ya prácticamente le estaba diciendo que renunciara a su definitividad en la plaza anterior, que el sistema no la dejaba avanzar, sino decía que renunciaba. Y la verdad era una mentira, pero esa mentira sigue otra. Mandaron un segundo WhatsApp que reforzaba ese y decía que había un interés del gobierno federal de que todo el mundo estuviera en el nuevo servicio profesional docente, que ya no estuviera con la definitividad de la plaza anterior y que si ibas a Banamex y tecleabas tu número confidencial para retirar de tu nómina, que en ese momento estabas aceptando el nuevo modelo y renunciando al anterior. Eso era de dar risa. Sí. Luego de preocupación porque cómo lo íbamos a combatir, cómo le decíamos a cada quien que estaba recibiendo el WhatsApp y que se multiplicaba. Nuestros propios compañeros a veces en lugar de decir, aclarar a alguien que no era, lo mandaban para preguntar si era cierto. Y bueno, pues era una gran confusión. Yo cuando entendí de qué se trataba el fenómeno me puse muy tranquilo y yo dije, pues ni modo, yo mi nómina la cobro en Bancomer, yo no tengo que ver con Banamex, yo me quedé muy quieto.
pero la verdad nos metió en un problema muy serio porque asustó a nuestros compañeros. Y yo debo acusar recibo por mí como responsable del área laboral. No fuimos capaces ni suficientes, no fuimos potentes para revertirlo en el corto plazo. Fue muy difícil. De ahí nació esta idea de platicar puntualmente qué es, para que no generemos rumores ni los magnifiquemos, y sobre todo que preferentemente los desmintamos para no asustar, ni asustarnos nosotros ni asustar a otros. Y tener comunicación de tal manera que podamos preguntar institucionalmente qué cosas tenemos que hacer. Y esto en un taller que tuvimos creo que hace una semana, de ahí surgió la idea de Guadalupe de invitarnos con dirigentes de laborales de las secciones de la región, y ahí decíamos, hoy tenemos que ponernos al frente de todos los rumores, y unos para preocuparnos y otros para desmentirnos, pero ya no podemos quedarnos quietos. Y entonces, en este caso, tenemos que dejar muy claro que este tipo de evaluación no es, desde la propia encuesta, no se aplica a todos los docentes que están llamados a la evaluación del desempeño. Se aplica solamente a los del primer año. Y aquí les voy a mostrar 2 o 3 pantallitas en las siguientes diapositivas. Esta es una información institucional que conseguimos, que logramos atrapar por ahí, porque les digo, no hay una comunicación, no hay un compromiso que le señale la ley a la autoridad de que estas cosas las pongan a disposición de los compañeros y de la organización sindical. Por lo tanto, hay que andarlas cazando. Y también les pedimos, muchas llegan primero a ustedes. Háganselas saber al comité seccional y vamos haciendo nuestro acopio para no depender de otros. Y segundo, estamos ya trabajando en una relación mucho más alineada en términos del reconocimiento de la representación sindical, que en algún momento hubo un gran interés por tenernos alejados de todos los procesos, y eso generó las grandes confusiones. Entonces vimos donde decía renuncias, y ya lo investigamos y decimos, sí, nos quieren renunciar. Y entonces no digan que la evaluación no va para que renunciemos, nos quieren mandar ya a otro lado. Bueno, esos miedos no fuimos, y yo recibo por mí y mi papel en el Comité Nacional, no fui capaz de superarlos de manera inmediata. Yo andaba cuidándome de no cobrar el Banamex. Ahí nos vamos a la tercera evaluación. Lo demás son datos generales que muchos de ustedes debieron haber conocido si en sus escuelas como directivos, o en sus zonas como directivos, o en las escuelas que representan mis compañeros secretarios generales, había docentes de primer año. Pero bueno, el tercer tipo de evaluación es la promoción. La promoción, ahí le pusimos un asterisco, porque esa evaluación es individual y voluntaria. A nadie se le obliga a ir y no tiene consecuencias. Si no es idóneo en esa evaluación, no tiene consecuencias. Tiene algunas colaterales en términos de si era docente con nombramiento provisional o encargado de funciones, etc. Y pusimos ahí que esta promoción es para cargos de dirección, de supervisión y de ATP. Debo decirles que en el estado donde yo soy, tuvimos manifestaciones fuertes de compañeros que decían que no se querían evaluar y que el sindicato, el CENTE, tenía que encabezar la lucha para que nadie se evaluara. Sin embargo, a los días de esas manifestaciones que fueron al final del ciclo escolar, cuando publicaron las listas de resultados, muchos de los que andaban encabezando la lucha estaban en esas listas, unos como idóneos y otros como no idóneos. Y entonces no había congruencia, pero la cosa era cómo echamos relajo y cómo hacemos a ver si pega un asunto, pero quedaron exhibidos con muchos de sus compañeros porque los empujaron hacia una acción que no estaban ellos mismos respetando, y algunos de esos son directivos. Y qué bueno, porque eso habla de que el sistema sí tiene oportunidad. Pusimos ahí también un rectángulo punteado, porque hay otras formas de promoción en la ley. Aunque este tercer tipo de evaluación, la promoción es para dirección, supervisión y ATP, hay otras promociones que considera la ley, pero no van en esta evaluación, por eso están punteadas. Aquí dice, es una promoción a horas adicionales,
promocionen la función por incentivos, que es un programa que ya la sección ha estado trabajando con ustedes, y estímulos y reconocimientos. Y entonces para definir bien más o menos cómo va esto, primero, ¿cómo sucede esta evaluación? Es una convocatoria marco, donde igual que la de ingreso, la manda el servicio profesional docente y solamente permite poner los identificadores de la entidad, su Secretaría de Educación, su instituto, como tenga jurídicamente su estructura orgánica la autoridad educativa local. Y dos, que pongan también las plazas vacantes definitivas al momento. Y esas convocatorias se publican así. En otro tiempo, debemos decirlo, nosotros firmábamos esas convocatorias. Hoy la ley no nos considera allí. Aunque en la de promoción, por el artículo 33, nos da el espacio para que seamos informados de la emisión de las convocatorias, no de la discusión, aunque hemos también empezado a discutirlas, no para incluirlas, sino para que no cometan errores en detrimento de nuestros compañeros. Y entonces, bueno, se publican y estas convocatorias dicen cuáles plazas se ponen a concurso. Todas las que dicen ahí, pero hoy hay algo que me parece extraordinario. La instrucción es que estén todas las categorías que pueden concursarse, aunque la entidad no las tenga o no tenga vacantes definitivas, y entonces tiene que publicar en cero. Eso pudiera parecer intrascendente y decir, ¿para qué si no hay? Es que los docentes sí pueden participar. ¿Por qué? Porque también se ponen a concurso las plazas que en esa categoría queden vacantes durante el ciclo escolar. Y eso está soportado. En la siguiente diapositiva tenemos un extracto de lo que es el numeral 14 de la convocatoria. Como todas las convocatorias son iguales, el numeral 14 establece los criterios para la asignación de plazas y entre otras cosas dice que la Secretaría de Educación, si así se llama en Nuevo León, o el Instituto de Educación y el área que atiende a los estatales, como se llame la autoridad, ahí se le pone, de la entidad federativa de Nuevo León, dice de acuerdo con las vacantes que se vayan generando durante el ciclo escolar 2015-2016, se convocará a quienes continúen en el orden de prelación para su promoción a categorías de dirección y subdirección. Ahí está, dice otras cosas, pero hasta ahí le dejamos. Ahí dice que si una convocatoria apareció en cero, pero en enero hay vacantes, se tiene que entregar a los que concursaron aún en convocatoria en cero. Esa no tiene vuelta de hoja, y esas son de las áreas que nosotros necesitamos que se conozcan para pelear los espacios de los compañeros que resultaron idóneos. Bien, aquí tenemos una dificultad, se las digo. Si se fijan al final, esta cita termina con directores y subdirectores. ¿Y qué pasa con las jefaturas de sector y qué pasa con las supervisiones? También es una lucha. Pareciera que era una omisión, o es a propósito, quién sabe, pero nosotros decimos todas las plazas que haya vacantes definitivas tienen que entregar igualito porque la convocatoria las amparaba. El que diga ahí que direcciones y subdirecciones, pues eso es lo que dice. Pero entonces corrijan sus omisiones, y en eso también estamos haciendo nuestros planteamientos para que se entreguen como van. En la mayor parte de los estados no tenemos problema. Ahorita hay uno o dos con resistencias, pero sin mayor problema. A partir de aquí, ¿cómo se procesa esta promoción a cargos directivos o a cargos de dirección, supervisión, ATP? Primero, según la ley, esta promoción a funciones de dirección, supervisión y ATP será mediante concurso de oposición. Un concurso de oposición que garantiza la idoneidad, conocimientos y capacidades de los docentes. Estamos cuestionando también que todavía no cumple con eso. No es un concurso, es un examen. Todavía seguro están armando, se están acomodando, sí, pero que tenga claridad la autoridad educativa nacional que sí sabemos de qué se dice en las convocatorias, que sí somos competentes para entender este tema. Sin embargo, que pronto incorpore los otros criterios que deben estar allí y que tienen que alinearse. Al menos nuestra propuesta es, tampoco vengo a comprometerme con las cosas que vayamos a lograr, sino con las que vamos a gestionar. Eso es un poco distinto. El numeral 8, si mal no recuerdo,
del apartado B del artículo 123 dice que todos los trabajadores se promoverán a través de un sistema tipo escalafón que tenga que ver con sus conocimientos, aptitudes y antigüedad. Y bueno, ahí tenemos una lucha que más adelante voy a ver también. Aquí, estas convocatorias, en el resumen, es una convocatoria pública. Se supone que se convoca a todos, nada más que tiene que tener requisitos. Y el primer requisito que se puso, que fueran docentes con 2 años de antigüedad. Y ahí tenemos discusiones, pero primero lo explico y luego digo dónde están las áreas de oportunidad que estamos empujando para mejorar el sistema. En educación básica, en el caso de dirección, se entrega un nombramiento, pero ese nombramiento está sujeto a una inducción de 2 años. Y dice la ley que si no resulta suficiente en los 2 años, se regresa a la función que tenía, por lo tanto mete su plaza en licencia. Ahí surgió, ¿y qué pasa si tengo carrera magisterial? ¿Mi plaza tiene que quedarse con carrera magisterial? No, se la lleva y la regresa si fuese necesario. Ya está regido por criterios. Eso fue una lucha muy fuerte, pero todavía traemos problemas ahí, se los explico en un momento también. Supervisión. La supervisión da lugar a un nombramiento definitivo y el ATP a incentivos temporales en la plaza docente. Es decir, voy a decir primero el ATP porque me quiero regresar al supervisor. Incentivos temporales significa que tiene la misma plaza, cobra su misma plaza, hace otras funciones y le van a poner una adicional a su sueldo. Eso es. Algunos dicen que ya les dijeron ya cómo es, otros no les han dicho nada. Y el problema sustantivo es que a los que ya les dieron su nombramiento, su comisión como ATPs, no les están dando la categoría, porque todavía faltan los 2 años de inducción. Sin embargo, también tenemos un problema y no los están sustituyendo en sus escuelas. Yo aquí decían al final que soy supervisor de zona de secundarias generales y tengo casos ya vividos en carne propia. Nos dejaron grupos solos, en un caso con 36 horas, no nos lo han cubierto, pero ya le dijeron que haga funciones de ATP. Entonces le dicen que le van a pagar algo adicional, pero él ya está haciendo funciones y no hay quien lo cubra, y entonces tenemos un problema en la escuela trasladado allá. Ese todavía estamos buscando que tener respuestas inmediatas, porque el sistema educativo no se puede parar, porque los culpables luego son los directores, porque no resuelven el problema de su escuela, pero es un problema operativo que no está al alcance ni de supervisores ni de dirigentes, es de la autoridad educativa federal y en todo caso local. Tendrá que buscar las soluciones donde se dan, y es a nivel federal. Me regreso al caso de nombramiento definitivo de supervisor. Yo, en el romanticismo que uno toma como dirigente o como profesor, yo expliqué muchas veces y acuso, recibo, ¿no? Se vale reconocer uno que no lo dije bien, conforme lo tienen ellos. Me decían, ¿por qué el supervisor ya no tiene inducción? Yo le explicaba muy sencillo, decía, porque la inducción la lleva como director. Si ya tiene inducción de director, cuando este director llegue a supervisor ya no ocupa otra inducción, ya sabe de qué se trata. Nada más que nos cambiaron el asunto. Y un compañero con 2 años de servicio, que no acusamos eso, pero me parece que sí tiene que revisarse, porque con 2 años de servicio puede ser supervisor, o en el caso de primaria y preescolar primaria, puede ser hasta jefe de sector. Ahí hay un asunto que no está siendo tomado en cuenta y que tiene que ver con la experiencia. El sistema educativo requiere experiencia. No vamos en detrimento de alguien que tiene competencia para resolver un examen. No, qué bueno, al contrario, está muy bien, pero no tiene la experiencia para manejar una zona escolar. Y eso no se aprende con una receta surtida en la farmacia o yendo al mercado a comprar hierbitas. Eso no funciona. Entonces ahí tenemos, por eso quise poner al principio nuestras oportunidades.
Permanentemente estamos identificando oportunidades y esa es una de las que tenemos en la mesa. Ahí tenemos mucha claridad y algunos de ustedes que estuvieron en este recinto hace unos días, que estuvimos en el coloquio internacional, algunas de estas cosas las tomaba el maestro Juan con mucha precisión, porque nos hemos metido a revisarlas y a ver cuáles son las debilidades del sistema y sobre todo que esas debilidades no se vuelvan en contra de los docentes. Si algo no funciona en el sistema, nos van a acusar a nosotros, no van a decir que la autoridad tomó decisiones indebidas. Y hoy no queremos echar la culpa a nadie, queremos que no haya culpas. Y para eso tienen que ajustarse todas las cosas que están hoy en la ley. Y para eso tenemos que ir a los congresos, tenemos que ir al Congreso de la Unión y decirles, aquí tienen huecos, tienen grandes lagunas que tienen que cubrir. En el caso de media superior, en este caso se da un nombramiento, para el caso de dirección, un nombramiento por tiempo fijo, y ese ya era así, y renovable por 4 años más. Si hay algunas áreas de media superior que sean atendidas en el Estado, tienen particularidades muy diferentes y no son los que la generalidad de la ley establece. Estos son la media superior federal, que no está descentralizada a los estados y que se administra a través de 4 grandes direcciones, porque la quinta de Cecatis tiene que quedarse fuera, no está todavía incluida o no completo en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y algo que ganamos, en la ley dice que también habrá concurso para supervisores. En el caso de media superior no había supervisores, hoy empieza a haber, gracias a que la ley lo contempla, y ya hubo en las evaluaciones anteriores algunos compañeros que accedieron a la categoría, son muy pocos todavía, pero ya está la categoría y está poniéndose a concurso para los compañeros. De aquí, casi concluyo, no me queda mucho ya, pero vamos a la evaluación del desempeño. Esta la dejamos al final a propósito, porque es la menos importante. Yo diría, somos profesionales de la educación. Miren, les digo algo por lo que vaya interés incluso de tomarle foto. La presentación está a su disposición. Le voy a pedir al maestro Guadalupe. Le voy a pedir al maestro que nos haga favor de mandársela por los mecanismos que ustedes acostumbran, pero que la tengan. Y también les voy a encargar algo, voy a hacer un comercial. Lo que vean que no esté tan ajustado, díganos y cometemos menos errores en el futuro, porque eso es muy importante hoy, el que tengamos una colaboración para hacer las cosas mejor entre todos. Entonces voy a empezar con la evaluación del desempeño y las áreas que abarca. La evaluación del desempeño tiene impactos en 5 líneas generales. Una es en la promoción, en la función por incentivos. Ya decíamos allá que también se llamaba promoción, pero que no estaba vinculada a la evaluación para ascensos directivos. No estaba vinculado al examen de promoción, sino a la evaluación del desempeño. Y esta establece estímulos y reconocimientos. Yo digo que deberían ser estímulos casi nada más. Los reconocimientos, eso nos los damos nosotros, porque el reconocimiento que no está en el cheque, como que no está en reconocimiento. Ahí tenemos que decirlo con claridad. La segunda opción, la segunda alternativa que tenemos de evaluación del desempeño es regularización de directivos. El tercero es profesionalización docente. El cuarto son horas adicionales. Y el quinto es ese tema que hoy nos trae así un poquito todavía preocupados, que es permanencia y que creo que cada vez se diluye más. Y voy a tocar cada uno de esos rápido. Primero, en la siguiente diapositiva voy a poner algo que ustedes ya conocen. Es la ruta de la evaluación del desempeño. En esta evaluación del desempeño, lo primero es informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales. Lo hace el director y lo sube. Allí empieza la evaluación. Tiene una dificultad, tenemos que decirlo con mucha claridad. Antes de esto, con carrera magisterial, había una comisión mixta. Y en la comisión mixta estaba la representación sindical y estaban los directores. Hoy, yo le digo a todos mis compañeros directores que están aquí presentes, que seamos lo más justos y equitativos con la evaluación. También debo decir, en descargo de ello, que no siempre
el que nosotros como organización sindical estuviéramos presentes en los órganos de evaluación escolar o de zona, no siempre se fue justo ni equitativo. En algunos momentos, recordarán en los 90s, que un día a todo el mundo se le dio el máximo y a la hora de la hora tuvieron que aplicar un factor de corrección porque no podían discriminar a los demás. Entonces, esas cosas hoy tenemos que sí buscar cómo no afectar a un docente, pero también cómo hacerle justicia. En aquellos momentos cuando en algún momento impulsábamos el que a todo el mundo se le diera el máximo, a quien más perjudicábamos era al que todos los días hacía las cosas mejor y no tenía un reconocimiento diferenciado, y hoy tenemos que verlos, no se vale de otra manera. El segundo es un expediente de evidencias de enseñanza. Este expediente ha tenido muchas complicaciones. ¿Por qué? Al menos yo en mis lógicas, no soy un académico, no soy un técnico pedagógico, pero en mi experiencia esto se debió haber primero enseñado a un compañero a cómo integrar sus evidencias. ¿Por qué? En muchos casos los propios grupos de iguales, de pares en las escuelas, en las zonas escolares, se pusieron a revisar. Nosotros lo hicimos incluso a través de SINADEP, lo ofrecimos, a revisar cómo integrar un portafolio de evidencias. Pero luego cambiaron la pichada y era mucho más sencillo que el propio portafolio. Y entonces eso, si lo dicen, nos estresamos menos y cumplimos como deben ser las cosas. Bueno, estamos en una ruta de aprendizaje, entendemos también, pero estas cosas necesitamos un acompañamiento mucho más puntual de la autoridad. El tercer punto es el examen de conocimientos y competencias didácticas. Este examen que ha sido pospuesto, si ustedes recuerdan, la ley decía, y lo primero que salieron a decir interpretando la ley, es que en mayo de 2015, nos evaluaríamos todos. Ahí estaríamos evaluados, y bueno, le daban el periodo de gracia de la publicación de la ley, y ahí estaríamos evaluados. Cuando vieron que no era tan sencillo, hicieron cortes, seccionaron, y hoy, si me permite, bueno, termino esto y luego les hago un comentario de algo que no debe preocuparnos de más. De aquí se va a la planeación didáctica argumentada. Yo ahí me queda un poquito de duda si es el mejor lugar para la planeación didáctica, porque se supone que las evidencias deben ser una consecuencia de tu planeación, en mi lógica. Igual y así está correcto, pero en el cuarto momento lo ponen y le dan una secuencia, incluso le ponen temporalidades. Y luego el número 5 es un examen complementario. Este examen complementario lo dijimos cuando se empezó a explicar la promoción en la función por incentivos, que en la primera ronda de evaluación de todos no habría examen complementario, a excepción de las materias de inglés, de los docentes de inglés y en algunos casos de los docentes de educación indígena por el dominio de la lengua que enseñan. Entonces no habrá ese examen complementario. Esto tiene un referente mucho más firme cuando hablamos de promoción en la función por incentivos. Una vez que los docentes evalúan el desempeño, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, tienen opción de luchar, de concursar por incentivos, y una de las opciones posteriores va a ser ese examen complementario que no se aplica en la primera ronda, así para dejarlo más o menos claro. Viendo esa secuencia que está establecida por el INE y el Servicio Profesional Docente, vamos a la siguiente, y nosotros queremos ser muy puntuales diciendo: nadie será despedido. Eso dice la ley, que aún después de la tercera evaluación del desempeño no serán despedidos los que estaban contratados cuando fue publicada la ley. Y luego, entre los miedos exacerbados, hubo quien promovió amparos y la Suprema Corte dijo: la ley sí es constitucional, pero nadie será despedido, porque ahí dice, ni después de la tercera evaluación. Y por eso cito el transitorio octavo. Primero, en el cuerpo de la ley sí dice. ¿Por qué? Porque ese será el sistema en el futuro, para los que empezaron a ingresar en 2014, 2015 y los que van a ingresar en el 2050. Pero para todos los docentes que ya estábamos en servicio, el transitorio octavo dice
que el personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere la ley. Yo compro eso. Denme los programas de regularización, ténganlos a la mano, ofrézcanlos, que sean pertinentes y oportunos. Pero dice también que el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio. También dice, cuando dice dicho servicio, no es que un docente se vaya a ir a obras públicas o a aseo público o a la policía, sin demérito de cualquier actividad profesional o no en el servicio público, no es para allá, es en el sistema. Ahora les digo algo, dice, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. Primero debo decirles, no hay programas de retiro aún, no hay. La semana antepasada estuve por encargo del maestro Juan también en una reunión con el secretario de Hacienda, con el doctor Videgaray, para ver las cuestiones de presupuesto. Si recuerdan, el día 8 de septiembre se publicó el paquete económico y ahí es donde empezamos a buscar en Hacienda el que los programas prioritarios del sistema educativo se vean reflejados con apoyos económicos, pero fundamentalmente el rubro de previsiones salariales. Ese es el primero que tomamos y debo decirlo con mucha claridad también para información de una estructura tan relevante como ustedes. En algún momento nuestras negociaciones eran infraestructura, eran equipamiento, era conectividad. Bueno, no había todavía muchos temas de conectividad, incluso en algunos estados desayunos, y todo era loable, sí, pero la lucha del sindicato es porque los maestros ganen bien, ganen mejor y profesionalicen su salario, y esa es la primera prioridad, porque las demás, sin que las descuidemos, son obligaciones de la autoridad, no del sindicato. Entonces tenemos que separarlo con mucha precisión para decir cuál es nuestra lucha, dónde vamos a insistir. En el caso les decía el doctor Videgaray, preguntamos precisamente una de las preguntas que llevábamos preparada, ¿dónde están los recursos para los programas de retiro? La respuesta fue muy simple y la esperábamos. No hay programa de retiro porque todavía no hay quien lo pudiera tomar. Si es que así fuera. Si alguien decide después de su tercera evaluación, yo ya no me quiero quedar, pues habrá un ofrecimiento de irse con un programa que le ayude con un fondo y se retira, sin problema. De hecho, en la administración federal, hasta el 2010 hubo programas de retiro bianuales. Cada 2 años se publicaba una convocatoria y era una gran cantidad de compañeros que se iban retirados, pero solamente de la administración federal del sistema educativo. Y es decir, los compañeros que no estaban descentralizados. Pero eso a partir de 2010 ya no ha habido ninguna convocatoria, y este programa dice para los que estén en la circunstancia de que después de la tercera evaluación no hayan sido suficientes. Yo creo que aquí, para empezar a ver la efectividad, primero veamos con mucha claridad en qué consiste cada una de estas 5 alternativas, le hemos llamado así, de la evaluación del desempeño. ¿Cómo andamos en...? A la hora que quieran me bajo ya de aquí. No, perdón. La primera alternativa es programa de promoción en la función por incentivos. Aquí debo decirles, y voy a atreverme a decirlo como es, llegó un momento en que la crisis de inicio del sexenio nos llevó a que no estábamos en los eventos. Luego estuvimos en los eventos, pero no en los presidium. Luego estuvimos en los presidium, pero no hicimos uso de la palabra. Luego ahora estamos en los presidium, hacemos uso de la palabra, y ahora la palabra del CENTE es escuchar. Hoy en este programa ya pudimos opinar. No estaba el programa como lo conocieron o como lo conocerán los siguientes días, no sé si ya se trabajó completamente, pero hoy este programa ya lo pudimos influir, y les hago este antecedente porque había una cerrazón en que el CENTE no tenía que opinar, y estamos recuperando los espacios de opinión.
no como dice el maestro Juan para echarle un río hacia atrás, pero sí para rescatar el espacio que les corresponde. Entonces, aquí, sin que yo quiera explicar el programa, de acuerdo a la experiencia de carrera magisterial, los compañeros que estuvieron en carrera magisterial en las 23 etapas se acumularon en las 3 primeras categorías. El 91% de los compañeros a nivel nacional estuvieron en A, B o C. Y en las primeras 2 estaba el 80%. Y mayoritariamente estaba en la A. Entonces, cuando el programa se presenta y dice tiene incentivos, tiene 7 niveles, tiene incentivos, cubre toda la vida laboral del trabajador, ellos nos propusieron, en el proyecto pusieron que fuera el 22% de sobresueldo parejo por cada etapa o por cada nivel. Y nosotros logramos que en el primer nivel fuera de 35, el segundo de 30, luego de 30 y los últimos fueran mucho menores, porque nuestra experiencia es que se acumulan en los primeros lugares, en los primeros niveles. Y logramos así, había una oferta de que llegara hasta el 154% de sobresueldo, logramos llevarlo a 180 y tenemos una lucha pendiente. Nosotros creemos que no tiene que ser prácticamente de toda la vida laboral, sí toda la vida laboral el estímulo para mantenerlo, pero que a lo mejor a la mitad, es un deseo, a la mitad de la carrera profesional de un docente, ahí ya pueda tener acceso hasta el último nivel, pero eso también no está. Otra área de oportunidad que la tenemos registrada para empezar la lucha, que tampoco es fácil, pero que si no la iniciamos se hace imposible. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Este programa, con todos los ajustes que le hicimos, traía algunas cosas que ahorita les voy a explicar en esta misma diapositiva, algo que era muy sustantivo y que logramos. Primero, está aplicado al docente que tenga resultado de destacado o resultado de bueno en las zonas de extrema pobreza, según ya la clasificación que tienen ahorita por la CONAPO. Y a partir de ahí, el docente puede participar, si es destacado, puede participar en la promoción por incentivos, teniendo un sobresueldo por el nivel que alcanza. Nada más una cosa, ¿por qué dice que puede participar o por qué una participación, por qué no en automático? Porque posteriormente, como seguramente no será suficiente el dinero, le pusieron que la participación sea voluntaria. Y nosotros lo decimos con claridad. Puede haber un docente que hizo la evaluación de permanencia y diga, yo ahí me quiero quedar con la evaluación del desempeño, me ayuda para permanencia, me ayuda para profesionalización, para otros objetivos, pero yo no quiero hacer un segundo evaluación para incentivos, yo ahí me quedo. No, pues tiene derecho. Nosotros le recomendaremos que también le entre, pero eso ya apenas lo iremos a transitar. Y entonces, el último cuadrito que está ahí, ese no estaba en la norma que nos presentaron. Los estímulos eran un estímulo, una cantidad que representaba un porcentaje, pero no tiene impactos en nada. Y entonces dijimos, tiene que ser impactado por el incremento salarial, tiene que tener repercusiones en todas las repercusiones que ya tenía antes, es decir, en la seguridad social, y eso también ha crecido un rumor de que ya no cuenta, sí cuenta. Sí tiene impactos en ello, y ya lo veremos y estaremos vigilantes de que se aplique correctamente. Entonces, eso también, que no estaba, logramos que estuviera en base a esa dinámica en la nueva negociación. Enseguida tenemos el programa de regularización en funciones directivas. Este programa es muy relevante porque casi en todas las secretarías de educación de las entidades había compañeros que ante la vacante del subdirector, del director, del supervisor o del jefe de sector se hacía cargo de una responsabilidad. El programa no es perfecto todavía, pero reconoce en este momento que quienes tenían una función con nombramiento provisional a la entrada en vigor de la ley, ellos sean considerados para ser promovidos si los resultados en la evaluación del desempeño son buenos, son suficientes. Con eso basta para que el docente que cubría esas funciones, al presentar esta evaluación, tenga la definitividad de la plaza. Se le entregue porque ya estaba haciendo una función, incluso por la que no cobraba. Y a partir de ahí, esto tiene que ver con un procedimiento de cancelación-creación, es decir, cancelar su plaza y crear la directiva que le van a asignar, con una pequeña dificultad.
Nosotros estamos hablando que en muchos casos hubo un corrimiento. Alguien se fue con horas de clase o con una plaza de jornada a cubrir la función directiva y lo cubrieron en las otras plazas. Entonces tienen que revisar puntualmente que no salga afectado nadie en la cola de la academia. Hasta ahí estamos, tampoco nos han respondido ahorita positivamente, pero también identificamos al ver estas precisiones que se hace necesario tener una intervención y cuidar que nadie salga afectado. Para esto, en la siguiente diapositiva, miren, había algunas cosas que nosotros teníamos ya muy claras, pero que la autoridad no se negaba, se resistía a reconocer. Y al resistirse a reconocer, nosotros queríamos que lo escribieran. Les vamos a dejar en los materiales todo el documento que no nos lo entregaron tampoco a nosotros y lo mandaron a los secretarios de educación de los estados. Donde hay buena relación con los secretarios de educación, los hacen del conocimiento de la organización sindical sin ningún problema, porque es un documento público. Cuando nosotros lo recuperamos, bueno, lo ponemos como uno de los materiales que deben conocer los compañeros, y ahí en este documento vienen criterios donde mandan las precisiones con que se tienen que aplicar los programas, y me voy a ir solamente a la tercera diapositiva en un punto que es el 10.5, se los voy a leer ahorita. Dice: el personal que viene realizando funciones de dirección, director o subdirector, antes de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, sin la categoría respectiva de la evaluación del desempeño en el ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en la función de director, para subdirector en el ciclo escolar que se determine la evaluación de ese cargo. Es decir, sujetos a la evaluación, si son suficientes, se les asigna la categoría, pero ya está escrito en las precisiones. Hoy nosotros estamos luchando por algo. No bastan las precisiones todavía, pero ya ayudan. Y no bastan porque nosotros decimos que tiene que ponerse en las precisiones, tienen que ponerse en un reglamento de la ley, para que ya nadie estemos con que alguien lo interpreta de una manera o de otra. Hay un lineamiento. Acuérdense incluso que tuvimos como experiencia, carrera magisterial era un librito de 50 páginas, o de 50 hojas, pero las precisiones eran un montón así grandototas y decían cómo no, casi siempre era cómo no sucedía. Hoy queremos que el reglamento diga cómo sí, y eso también es otra lucha que estamos dando. Este documento se los vamos a dejar completo porque no lo tenga todavía. Nos vamos a la tercera alternativa de la evaluación del desempeño, es profesionalización. A todo aquel que resulte suficiente tiene derecho, por ley, a que le ofrezcan programas de profesionalización, diplomados, maestrías, doctorados, especializaciones, y sin costo. Ya no le debe costar al trabajador. Normalmente todos los trabajadores pagamos nuestra preparación, y no es barata, y no debe ser barata, pero hoy tiene que costarle al Estado porque es un mandato de ley. Y aquí les digo algo, les comparto me parece una perversión que un día le escuché a un funcionario. Nosotros luchábamos, y también es un tema que trató el maestro Juan el día que estuvo aquí en el coloquio, de la reducidísima cantidad que asignan a formación de los profesores, a la profesionalización. Menos de 1/10 de punto porcentual del presupuesto asignado a educación. Eso yo les decía, ¿por qué? Si tienes manera de ponerle, no le pongas 200 millones al año, ponle 1,000 millones y vayamos creciendo. No. Y un día un funcionario se atrevió a decirme, no les digo quién porque ya ni caso tiene, era de otra administración, pero me dijo: no se asignan recursos para formación, porque con eso los maestros tendrán mejores resultados en carrera magisterial y cuestan las cantidades que no puede pagar el gobierno. Dicho así, es lamentable que esa visión tuvieran, porque eso hacía que tuviéramos diques en el desarrollo del docente y lógicamente sus resultados, pero parecía que contaban más los temas, la visión financiera, que la calidad de la educación, y eso no fuimos los docentes, eso fueron los administradores. Por lo tanto, creo que hoy tenemos que poner a la luz de todas estas cosas una claridad en donde sí requerimos recursos del presupuesto, y este es un tema.
El año pasado hubo 200 millones de pesos. Hoy estamos planteando que sean cuando menos 1.200 millones de pesos de presupuesto para formación y lo traemos casi amarrado. Este lunes creo que lo concretamos. Aquí viene un tema muy importante, en este momento principalmente para secundarias. La cuarta alternativa es la asignación de horas adicionales. Miren, dijimos que había convocatorias para ingreso. En el caso de horas, semana-mes, el examen para ingreso consideraba el entregar una cantidad de horas a los docentes de nuevo ingreso que eran de 3 módulos hacia arriba. Primero era entregar todo a los de nuevo ingreso y eran los que estaban fuera del sistema. Nosotros dijimos que no era posible porque dentro del sistema había muchas horas fraccionadas y un docente con cargas horarias menores no hace vida profesional, no se puede comprometer con el plantel profesionalmente hablando y anda corriendo para otros lados para completar su ingreso. No lo podemos ocultar, no se puede vivir con cargas horarias menores. Nos dijeron que no, que todos los docentes tenían cuando menos 3 módulos de la materia que impartían. Y bueno, si lo veíamos en la más fácil, matemáticas o en español, pues todo el mundo tenía de 15 horas para arriba, lo cual no era verdad. Hicimos incluso un stand-by cuando fue en 2014 la primera emisión de la convocatoria y les demostramos en el análisis de una nómina en un par de horas que acordamos de espacio, y les demostramos que casi el 40% de docentes tenían entre 10, menores a 14 horas, ni siquiera 15 horas. Y les dijimos, no pueden irse con la visión de que el Distrito Federal es todo el país. Quizás en el Distrito Federal hay otras cosas, no lo compartimos en el resto del país y entonces no estamos de acuerdo. Ahí logramos que se dijera que también podían participar los docentes en servicio, en el inciso del numeral de la base tercera. Nada más que nos pusieron un candado, ese nunca lo discutimos, no lo vimos y lo pusieron cuando ya no estábamos, porque no firmábamos la convocatoria, y le pusieron que los docentes que participaran en esa convocatoria entregarían a cambio la carga horaria que tuvieran, y no nos gustó. El primer año fue muy molesto y ya después, bueno, pues los compañeros empezaron a entender si verdaderamente les convenía entrar en esa o no. Pero ¿qué alternativas teníamos? Los docentes en secundaria, como decía la ley, solamente podían concursar por horas adicionales, pero las menores a 3 módulos. Y eso resultaba limitado. Por ello, nosotros nos dedicamos a ver cuáles eran las alternativas y entramos en una negociación muy ruda. Nos hicimos como el Principito. Nos trataban un tema y nosotros sacábamos nuestras horas. Y nos trataban otro tema y sacábamos nuestras horas. Que el programa de promoción por incentivo y sacamos nuestras horas. Oye, pero no es tema. No, para nosotros sí es tema. Nosotros sí queremos que se trate. Y logramos algo que vamos a ver enseguida, donde el docente que ya está contratado en un plantel puede ser asignado con mayor cantidad de horas, primero en las que son menores a los 2 módulos, y ahorita les vamos a decir hasta dónde llegamos en la negociación en este punto ya. Primero, el docente puede ser asignado en el plantel donde presta sus servicios primordialmente o el único plantel. En otro, siempre y cuando haya compatibilidad, pero ya en un tercero no. A otro plantel, si él trabaja nada más en uno, puede ir a otro si no hay quien cubra el perfil. Pero todas esas horas se asignan provisionalmente hasta que pase la evaluación del desempeño, y esa evaluación del desempeño lo hará acreedor al nombramiento definitivo y a jugar ya con las reglas de la inducción. Y en la siguiente diapositiva lo explico ahí de manera a ver si me voy a entender. Primero, de todas las horas vacantes definitivas y ahí temporales, que es un tema aparte, de estas se van a entregar a los de nuevo ingreso módulos o bloques de 3 o más grupos según la asignatura. Pero entonces, ¿qué pasa con las de menores a 3 grupos? Esas cargas horarias se asignan a los docentes del plantel. En un primer momento, la asignación es provisional hasta que suceda la evaluación del desempeño. Una vez que sucede la evaluación del desempeño, hay una asignación definitiva, pero por lista de prelación de cada plantel. Los que se evaluaron forman una lista de prelación de español, de matemáticas, de ciencias, de artes, lo que sea,
y los que estén en primer lugar tendrán que ir siendo asignados hasta su compatibilidad. Pero no basta ahí, esta fue la lucha, esto ya lo traíamos, pero llegamos con el siguiente clic, ahí lo hacemos como de emoción, recuperamos que el 30% de las horas de 3 módulos o más que queden vacantes definitivas se van para fortalecer también las horas de los docentes del plantel. Eso fue una lucha muy fuerte, pero primero lo tuvimos preciso, nada más que no lo querían escribir, y esa fue una lucha adicional, un tesón, donde tomamos la decisión de ir a informar a las secciones y pedirle a los secretarios generales que empezaran a tocar la puerta de sus secretarios de educación en cada estado. Le dijeron, oye, esas horas no las puedes entregar. Al inicio del ciclo, esas horas no las puedes entregar porque son menores a 3 módulos. No, pero ¿por qué? Hay una negociación. Pero tampoco puedes entregar el 100% de las mayores a 3 módulos. Tienes que quitarle el 30%. No. Pues como forzamos ahí, empezaron las preguntas a la Coordinación Nacional, tuvieron que escribir los criterios, que los ponemos aquí en la siguiente y con el mecanismo que es. Ahí hay un documento que está dirigido al secretario de Educación de Aguascalientes, ese tomamos de ejemplo. Lo mandaron desde el 19 de agosto y nosotros lo pudimos conseguir a mediados de septiembre. Y andábamos preocupados, muy preocupados, porque suponía que teníamos un acuerdo y nadie lo conocía. Y los que sí lo sabían, lo guardaban en el escritorio para que no les reclamáramos. Pues esto logramos tenerlo ahí, está en la siguiente diapositiva, está firmado por el Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, que nos lo manda en base a la insistencia que le estuvimos haciendo. Y en la siguiente página, esto se llama Criterios para la ocupación de plazas por hora, semana, mes, vacantes para las funciones docentes y técnico docentes en educación básica. Empieza así el documento. En la siguiente diapositiva hicimos una recuperación, las siguientes dos, dice los criterios para el concurso de plazas por hora, semana, mes en educación básica. Y ahí dice, en el primero, dice que se asigna, en la otra donde está el número 2 al principio, creo que es ahí, ¿verdad? 2.1. Dice, para el concurso de plazas por hora, semana, mes se deberá observar lo siguiente. Al proceso de ingreso se canalizarán el 70% de las vacantes por hora, semana, mes establecidas en el punto 1, es decir, de todas las vacantes definitivas, que correspondan al valor de 3 o más grupos. Y luego el 2.2 dice, al proceso de promoción por horas adicionales que va ligado a la evaluación del desempeño, se canalizarán todas las vacantes por hora, semana, mes establecidas en el punto 1 de los presentes que correspondan al valor de hasta 2 grupos, más, así como el restante, 30% de 3 o más grupos. Un ejemplo, en una escuela hay 30 horas vacantes de español y hay 10 horas vacantes de matemáticas. Las 10 horas vacantes no se pueden entregar a nuevo ingreso porque no son 3 módulos. Y de las 30 horas que sí se pueden entregar, le quitas el 30% y quedan 21. Esas 21 para completar módulos serán 20 y 10. Las 10 del 30% se van a sumarse a las 10 que ya estaban originalmente y quedamos 50-50, que es una lucha que hemos tenido por muchísimos años, que es un ejemplo perfecto, por eso puse esos números, pero en algunos casos será más, otros menos, pero siempre será mediante el docente que demuestre adentro del plantel que está haciendo bien las cosas y que está saliendo bien evaluado. Por lo tanto, no nos podrán acusar de que estamos en automático usando los espacios docentes, pero tampoco nos quitarán el derecho a concursar por ellos. Y les doy una primicia. Esta también, como les dije, las otras está en la mesa de la discusión. Les dijimos que no es aceptable que un docente con plaza de jornada se sujete solamente a una plaza. No queremos llamarle la doble plaza, queremos llamarle el complemento del tiempo profesional del docente. Está muy avanzado, hay un compromiso de realizar un concurso específico para promoción. No se lo estoy anunciando todavía, pero es mi obligación decirles en qué parte de la lucha estamos.
Fue aceptado en la mesa de discusión, pero era con el secretario de Educación anterior, con el personal de él. Y bueno, pues hoy para nosotros es una palabra entregada institucionalmente, porque nos la entregó la SEP, no el secretario de Educación. Y vamos a seguirle ahí, nomás no lo tenemos todavía, no lo podemos dar por hecho hasta que lo tengamos en la mano. De ahí nos vamos a la última alternativa. La última alternativa es la permanencia. Sí cuenta, esta no nos gusta, nos pesa un tanto, pero tiene muchas cosas que analizarse. Primero, ¿qué sucede con el docente que logra resultados suficientes? Logra permanencia por 4 años. Y segundo, acceso a todos los programas de desarrollo profesional que ya dijimos que se les tienen que ofrecer. Y eso va incluido programas de mejoramiento de sus competencias, porque alguien que logra tener suficiente o destacado no necesariamente está bien en todo. Puede tener áreas que tienen que ser reforzadas y también le tienen que acompañar con eso. Pero luego, ¿qué pasa con el docente que no alcanza el nivel de suficiente? Aquí, la autoridad está obligada por ley a otorgar tutorías, cursos y trayectos formativos. Ojo, aquí está el reto. Dicho con los compañeros, y ustedes no me dejarán mentir, los compañeros no están interesados en ser tutores. En la mayoría no. ¿Por qué? Primero, porque no les quieren pagar o no les dicen que les van a pagar. Y por otro lado, están preocupados por su devaluación, no por ayudar a otros a que vayan. Por lo tanto, tienen un problema sustantivo de tutorías y lo tienen que calibrar, porque al docente de nuevo ingreso le tienen que dar un tutor. Y si no le dan tutor, ¿cómo en los 2 años le van a decir que no fue idóneo y que se retira si no le diste tutor, que no le diste el acompañamiento? Ese es un primer tema. Al docente que en la evaluación del desempeño siguiente no obtenga el resultado de idóneo, le tienen que dar cursos y le tienen que asignar tutor y tiene que haber programas de acompañamiento. Y esos, si no están presentes, entonces ¿cómo van a aplicar todo el esquema de la ley? Por lo tanto, requieren tener sí tutores y los cursos diseñados. Nosotros calculamos que se requieren 400 cursos de cobertura nacional, porque no pueden darle el mismo curso a un maestro de 4º grado que tiene una deficiencia en matemáticas que al de 6º grado. Tienen competencias diferentes y los cursos no son tan generales, por lo tanto tienen que especializarlos, y más si es en secundaria. Entonces hay una gama de cursos enormes que tienen una preocupación profunda. Y ahora les digo algo en descarga. Para esos trayectos formativos, para los cursos, para todo, la autoridad educativa está llamando, así fue diseñado, llamar a muestras muy seguras. Primero, tomar el sector más maduro del magisterio, no menor a 6 años, no mayor a 20. ¿Por qué? Por el contacto con la tecnología y muchas cosas. Pero este sector que le llaman el sector maduro, están tomando en la muestra a los que han estado en carrera magisterial, a los que se han evaluado, a los que tienen maestrías, a los que tienen doctorados, a los que hacen diplomados, a los que entran a la discusión técnica, porque lo que quieren es sacar los mejores resultados. Hoy los están siendo llamados, qué bueno que están siendo llamados en esta etapa, porque el reto de calibrar los instrumentos va a dar la oportunidad de que los consideren con todas las circunstancias para que saquen buenos resultados. Hay un cálculo, nadie lo puede comprometer, hay un cálculo de que máximo debería salir no idóneo el 15%, y si no, no tienen capacidad para resolver el tema del acompañamiento. Pues hoy creo que las preocupaciones están también del otro lado y mucho más fuertes, pero si nosotros entendemos con claridad, no nos vamos con los rumores y logramos hacer valer el derecho que tienen los docentes y que la ley le consagra. Por lo tanto, compañeros, esto que yo les presento aquí es la última diapositiva. Les agradezco mucho que me hayan permitido hablarles de esto. Espero no haberles enfadado de más. Y maestro Guadalupe, muchas gracias por la oportunidad. Y un saludo reiterado del maestro Juan Díaz de la